Las torres de cristal de Nexus Prime se extendían hacia el cielo púrpura como relámpagos congelados. El capitán Jake Morrison estaba de pie junto a la ventana de la nave diplomática humana Liberty, observando la ciudad alienígena que se extendía a sus pies. Nunca había visto nada tan hermoso ni tan frío. Los edificios parecían surgir del propio planeta, sus superficies reflejaban la luz en patrones que resultaban insoportables para los ojos humanos si se los seguía durante demasiado tiempo. Jake se ajustó el uniforme formal una última vez antes de dirigirse a la bahía de transporte. Hoy se decidiría el destino de la humanidad en la galaxia. El Consejo Galáctico había convocado esta sesión de emergencia después de que lo que ellos llamaban el problema humano se hubiera vuelto demasiado grande como para ignorarlo. Durante los últimos 50 años, las colonias humanas se habían expandido más rápido que cualquier otra especie en la historia registrada. Los comerciantes humanos estaban modificando viejos acuerdos que habían estado vigentes durante miles de años. Los exploradores humanos estaban descubriendo nuevos mundos y reivindicando sus territorios antes de que las razas establecidas pudieran siquiera enviar equipos de reconocimiento. Las otras especies decían que los humanos eran demasiado agresivos, demasiado impredecibles, demasiado peligrosos para el espacio civilizado. Afirmaban que los humanos iniciaban peleas por pequeños desacuerdos. Decían que no se podía confiar en que los humanos siguieran las antiguas leyes que mantenían la paz en la galaxia. Sobre todo, temían la rapidez con la que los humanos aprendían y se adaptaban a nuevas situaciones. La almirante Lisa Grant recibió a Jake en la plataforma de transporte. Su rostro era sombrío mientras le entregaba los últimos informes de las colonias humanas en todo el espacio del Consejo. Todas las especies principales habían presentado quejas contra la humanidad durante el último mes. Los Celani afirmaban que los comerciantes humanos estaban perturbando sus redes comerciales, cuidadosamente equilibradas. El ejército de Corfax afirmaba que los diseños de las naves humanas eran demasiado avanzados y otorgaban ventajas injustas en los conflictos. Incluso los pacíficos Torani habían acusado a los humanos de expandirse con demasiada agresividad en su territorio tradicional. El transporte los llevó a través de las capas de la atmósfera de Nexus Prime hasta las cámaras del Consejo, en las profundidades de la ciudad de cristal. El edificio era más antiguo que la civilización humana, tallado en una única gema enorme que latía con su propia luz interior. Mientras caminaban por pasillos bordeados de estatuas de líderes alienígenas fallecidos hacía mucho tiempo, Jake sintió el peso de la historia oprimiéndolo. La Cámara del Consejo era una vasta sala circular con 12 tronos imponentes dispuestos en un círculo perfecto. Cada trono estaba diseñado para una especie diferente. Desde el asiento flotante de cristal de los Celani hasta la enorme silla de piedra construida para los Gorbani, que parecían rocas. En el centro del círculo se alzaba una sencilla silla humana que parecía diminuta y rudimentaria comparada con los asientos alienígenas que la rodeaban. Jake ocupó su lugar como representante de la humanidad, mientras que el almirante Grant y los demás diplomáticos humanos se sentaron en la sección de observadores. Las grandes puertas se sellaron con un sonido similar a un trueno, y el juicio comenzó. La portavoz Celani flotaba sobre su trono de cristal, su cuerpo translúcido brillaba con furia. Su voz resonó a través de los traductores mientras enumeraba los crímenes de la humanidad contra el orden galáctico. Los humanos habían establecido 300 nuevas colonias solo en la última década, superando con creces las tasas de crecimiento permitidas por los tratados antiguos. Los comerciantes humanos habían introducido nuevas tecnologías que perturbaron mercados que se habían mantenido estables durante milenios. Los exploradores humanos habían contactado con especies primitivas sin seguir los protocolos adecuados del Consejo. El jefe de guerra Corfax estaba de pie junto a él, con sus 6 brazos gesticulando agresivamente mientras describía las capacidades militares humanas. Las naves humanas podían cambiar su configuración durante la batalla, algo que ninguna otra especie había desarrollado jamás. El pensamiento táctico humano era caótico e imposible de predecir, lo que los convertía en oponentes peligrosos incluso para la superior flota Corfax. Lo peor de todo era que los humanos habían comenzado a formar alianzas con especies menores que el Consejo nunca había considerado dignas de atención. Uno a uno, cada miembro del Consejo habló en contra de la humanidad. Los Gorbani se quejaron de las operaciones mineras humanas que extraían recursos con demasiada eficiencia. La Naria acuática afirmó que las ciudades submarinas humanas estaban perturbando mundos oceánicos que habían permanecido intactos durante miles de años. El insectoide Exarch afirmó que las técnicas agrícolas humanas estaban produciendo excedentes de alimentos que desestabilizaban sus sistemas de población cuidadosamente controlados. Jake escuchó horas de acusaciones, mientras su traductor luchaba por seguir el ritmo de los complejos idiomas alienígenas. Cuando llegó su turno para hablar,
se levantó lentamente y observó el círculo de rostros alienígenas. Algunos mostraban una evidente hostilidad. Otros parecían simplemente curiosos por lo que diría el humano en defensa de su especie. Habló de forma sencilla y directa, como siempre lo hacían los humanos. Sí, los humanos se expandían rápidamente, pero no violaban ninguna ley, solo rompían tradiciones. Sí, la tecnología humana avanzaba rápidamente, pero compartían sus descubrimientos libremente con cualquiera que quisiera aprender. Sí, los humanos eran impredecibles, pero nunca habían iniciado una guerra ni atacado a nadie sin provocación. Todo lo que los humanos tenían. Lo que se hacía era legal según la ley del Consejo, incluso si incomodaba a las especies más antiguas. Los colores de la portavoz Zelani cambiaron a un rojo intenso al responder. Legal o no, el comportamiento humano estaba alterando el orden natural que había mantenido la paz en la galaxia durante 10.000 años. Los rápidos cambios que los humanos traían a dondequiera que iban causaban una inestabilidad que amenazaba a todos. La propia naturaleza de la humanidad los hacía incompatibles con la sociedad galáctica civilizada. Se convocó a votación sin más debate. 1 a 1, cada miembro del Consejo depositó su decisión en el gran cristal del centro de la sala. Jake observó la luz. Los patrones cambiaban a medida que se registraba cada voto. Aunque no podía leer los símbolos alienígenas. Cuando se contaron los 12 votos, el cristal emitió una vez una brillante luz blanca. La sentencia fue unánime. La humanidad fue declarada incompatible con la civilización galáctica y sería desterrada a los territorios del borde exterior, más allá del límite del espacio cartografiado. Todas las colonias humanas dentro del espacio del Consejo serían evacuadas en 30 días estándar. Cualquier humano encontrado en territorio del Consejo después de esa fecha límite sería arrestado y encarcelado. Jake sintió que las palabras lo golpeaban como golpes físicos. 30 días para evacuar a millones de personas de los mundos que habían llamado hogar durante generaciones. 30 días para abandonar todo lo que los humanos habían construido en la galaxia. 30 días antes de que la humanidad quedara aislada del resto de la civilización galáctica para siempre. La almirante Grant ya estaba activando su dispositivo de comunicación al salir de las cámaras del Consejo, enviando órdenes de emergencia a todas las colonias y flotas humanas de la galaxia. La mayor evacuación en la historia de la humanidad comenzaría de inmediato. Las naves serían despojadas de todo excepto del soporte vital para transportar a más personas. Ciudades enteras serían abandonadas con solo unas horas de aviso. Mientras su transporte ascendía de regreso hacia la libertad, Jake miró hacia la ciudad de cristal por última vez. Los alienígenas pensaron que estaban resolviendo un problema al expulsar a la humanidad. Creían que la galaxia volvería a su antigua estabilidad una vez que los caóticos humanos desaparecieran. Lo que no entendían era que los humanos nunca habían necesitado permiso para sobrevivir y prosperar. El borde exterior podía ser hostil y peligroso, lleno de mundos muertos y peligros cósmicos que habían mantenido alejadas a otras especies durante millones de años, pero también era vasto y lleno de potencial sin explotar. Si la galaxia no quería a la humanidad, ésta construiría algo mejor en la oscuridad más allá de las estrellas. La evacuación comenzó ese mismo día, y la mayor aventura de la historia de la humanidad comenzó, no con la exploración y la conquista, sino con el exilio y la determinación de nunca rendirse. El primer invierno en Nueva Terra casi los mata a todos. El ingeniero jefe Ryan Blake permanecía en el búnker de mando, observando cómo las temperaturas caían por debajo de lo que los trajes ambientales podían soportar durante mucho tiempo. Fuera de los muros reforzados, los vientos aullaban en el páramo helado que se convertiría en el primer hogar real de la humanidad en el exilio o en su fosa común. Habían pasado 3 años desde la gran evacuación del espacio del Consejo. La flota de naves de refugiados se había adentrado más en el borde exterior que cualquier expedición en la historia galáctica, buscando mundos que pudieran albergar vida humana. Lo que encontraron fueron rocas muertas, atmósferas tóxicas y radiación cósmica que cocinaba cualquier cosa orgánica en cuestión de horas. Las razas del Consejo tenían razón en una cosa: el borde exterior no era lugar para la vida civilizada. Ryan examinó los datos que pasaban por sus pantallas y tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de buscar otro mundo que pudiera ser apto para los humanos, ¿por qué no hacer que este mundo fuera apto para ellos? La idea era tan simple que ninguna otra especie la había intentado seriamente. Todos buscaban planetas que ya satisficieran sus necesidades, siguiendo patrones establecidos millones de años atrás. La DRA. Kelly Foster fue la primera persona con la que Ryan compartió su loca idea. Era joven, apenas tenía 30 años, pero su trabajo en ingeniería atmosférica había llamado la atención incluso antes del exilio. Cuando Ryan le explicó su plan para terraformar Nueva Terra,
de un páramo helado a un mundo habitable, ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de esbozar la sonrisa más grande que jamás había visto. El proyecto de terraformación comenzó con pequeños pasos. El equipo de Kelly empezó liberando bacterias especialmente diseñadas en la tenue atmósfera, organismos que podían sobrevivir en el frío intenso y poco a poco convertir el hielo en vapor de agua. Mientras tanto, Ryan trabajaba en sistemas geotérmicos que podrían aprovechar el calor del núcleo del planeta y crear zonas cálidas alrededor del asentamiento. El coronel Steve Hunter estaba a cargo de mantener a todos con vida mientras los científicos hacían su magia. Organizó cuadrillas de trabajo para construir refugios subterráneos, gestionó la distribución de alimentos de sus menguantes suministros y lidió con las crisis diarias que surgían al intentar construir una civilización desde cero en un mundo hostil. Cada día traía nuevos problemas, fallos de equipo, emergencias médicas, accidentes que mataban a personas buenas que ya habían sobrevivido a tanto. El gran avance se produjo cuando la doctora Linda Hayes descubrió algo extraordinario en su laboratorio de física. El borde exterior no era un espacio vacío como todos creían. Estaba lleno de campos cuánticos que las razas del Consejo nunca habían aprendido a detectar ni utilizar. Estos campos podían aprovecharse para obtener energía, manipularse para crear gravedad artificial e incluso usarse para acelerar ciertos procesos químicos. La ciencia del Consejo tenía miles de años y había dejado de avanzar hacía mucho tiempo, pero la ciencia humana seguía creciendo y aprendiendo. En 2 años, Nueva Terra se estaba transformando. Los procesadores atmosféricos de Kelly creaban aire respirable en zonas cada vez más extensas alrededor del asentamiento. Las plantas geotérmicas de Ryan proporcionaban suficiente energía para operar instalaciones de fabricación que podían construir todo lo que la colonia necesitaba. Las unidades militares de Steve se habían convertido en equipos de construcción y equipos de exploración que cartografiaban cada rincón de su nuevo mundo. La verdadera prueba llegó cuando comenzaron a llegar otros grupos de refugiados. El almirante Ben Carter había liderado la evacuación militar, saltando de un sistema a otro para adelantarse a las naves de patrulla del Consejo que se aseguraban de que los humanos no intentaran volver al espacio civilizado. Su flota transportaba a más de 2 millones de personas en naves que se estaban averiando por el uso excesivo y el hacinamiento. Las naves de Ben llegaron al nuevo sistema terrorista con problemas de soporte vital y tanques de combustible vacíos. El lugar que los recibió fue algo inesperado. En lugar de un desesperado campo de refugiados que apenas sobrevivía, encontraron un próspero complejo industrial. El hielo de Nueva Terra se estaba derritiendo en lagos y ríos. Los procesadores atmosféricos creaban nubes y patrones climáticos. Lo más asombroso de todo era que los humanos no solo sobrevivían, sino que construían. La ingeniera María Santos estaba trabajando en la nave insignia de Ben cuando vio los astilleros de construcción orbital sobre Nueva Terra. En el espacio Titier se estaban ensamblando enormes estructuras diseñadas para moverse entre sistemas estelares y recolectar recursos de asteroides y gigantes gaseosos. Estos hábitats móviles podían albergar a miles de personas mientras buscaban nuevos mundos para terraformar o simplemente vivían entre las estrellas. El éxito de Nueva Terra lo cambió todo en el exilio de la humanidad. En lugar de buscar mundos que pudieran sustentarlos, crearían mundos que los sustentaran. En lugar de competir con otras especies por los mismos tipos de planetas, reclamarían los mundos que todos los demás consideraban inútiles. En lugar de seguir los viejos patrones de la civilización galáctica, crearían algo completamente nuevo. La DRA. Linda Hayes hizo otro descubrimiento ese año, uno que resultaría aún más importante que la manipulación de campos cuánticos en las ruinas de una antigua ciudad enterrada bajo el hielo de Nueva Terra. Encontró tecnología que precedió a las razas del Consejo por millones de años. Los artefactos eran claramente obra de una civilización avanzada, pero sus principios de diseño eran completamente diferentes a los que utilizaban las potencias galácticas actuales. Lo más notable fue que los científicos humanos pudieron comprender y mejorar estas tecnologías antiguas, mientras que las razas del Consejo las descartaron como curiosidades primitivas. La diferencia residía en los patrones de pensamiento. Los humanos buscaban nuevas formas de resolver problemas, mientras que las especies establecidas seguían tradiciones que habían funcionado durante miles de años. Ben Carter fundó la primera academia militar humana dedicada al nuevo terror. Entrenaba oficiales que nunca tendrían que preocuparse por adaptarse a las reglas de otros. Las tácticas humanas evolucionaron para aprovechar su adaptabilidad y disposición a probar nuevos enfoques. A diferencia de las rígidas formaciones de batalla preferidas por especies como los Corfax, las fuerzas humanas aprendieron a cambiar de estrategia en medio del combate, respondiendo a situaciones inesperadas de forma que confundían y derrotaban a oponentes más poderosos.
El borde exterior comenzó a revelar sus secretos a los equipos de exploración humanos. Lo que las razas del Consejo veían como un vacío lleno de peligros, los humanos lo veían como oportunidades. Los gigantes gaseosos que otras especies evitaban se convirtieron en fuentes de combustible y materias primas. Los campos de asteroides que bloqueaban las rutas de viaje se convirtieron en operaciones mineras. Incluso la radiación cósmica que hacía que la región fuera mortal para la mayoría de las formas de vida podía aprovecharse y convertirse en energía útil. Al final de su 5.º año de exilio, la humanidad había establecido 17 colonias en 12 sistemas estelares. Cada mundo era diferente. Cada uno presentaba desafíos únicos y cada uno se convirtió en un testimonio del ingenio y la determinación humanos. La especie que había sido declarada demasiado peligrosa para el espacio civilizado estaba demostrando que la civilización misma era solo otro problema por resolver. La galaxia había desterrado a la humanidad a morir en la oscuridad más allá de las estrellas. Pero los humanos habían encontrado luz en esa oscuridad y la habían usado para construir algo que la galaxia nunca antes había visto. El almirante Tony Clark se encontraba en la cubierta de mando del acorazado horizontal. Observaba la construcción del nuevo hábitat espacial de la humanidad a través de la ventana. Habían pasado 300 años desde el exilio, y el borde exterior se había convertido en algo que el Consejo Galáctico jamás podría haber imaginado. Lo que comenzó como campos de refugiados desesperados se había convertido en una civilización que abarcaba cientos de sistemas estelares y albergaba a más de 50.000 millones de humanos. Nueva Terra se había convertido en la brillante capital del espacio humano. Su superficie estaba cubierta de ciudades relucientes y vastos complejos agrícolas. El páramo helado que casi mató a los primeros colonos era ahora un mundo ajardinado con cielos azules y ríos caudalosos. Ascensores orbitales conectaban la superficie con enormes estaciones espaciales que servían como centros de comercio y viajes por todo el borde exterior. El planeta que había sido el primer punto de apoyo desesperado de la humanidad se había convertido en el corazón de un imperio construido sobre la innovación y la determinación. La flota de Tony había crecido mucho más allá de lo que el antiguo ejército humano podría haber soñado. La Fuerza de Defensa de la Tierra ahora comandaba más de 30.000 naves, desde veloces naves de exploración hasta enormes cargueros capaces de transportar ciudades enteras entre sistemas estelares. A diferencia de las razas del Consejo, que usaron los mismos diseños de naves durante miles de años, las naves humanas evolucionaban constantemente. Cada generación incorporaba nuevas tecnologías e innovaciones tácticas aprendidas de los desafíos de la exploración del borde exterior. La capitana Michelle Davis comandaba la división de exploración del espacio profundo desde su nave insignia, el Discovery. Sus equipos habían cartografiado regiones de la galaxia cuya existencia las razas del Consejo ni siquiera sospechaban. Más allá del borde exterior se extendían vastas áreas de espacio llenas de ruinas antiguas, fenómenos exóticos y recursos que desafiaban la clasificación de la ciencia galáctica tradicional. Los exploradores de Michelle habían encontrado evidencia de al menos 12 civilizaciones extintas diferentes, cada una de las cuales ofrecía nuevas perspectivas sobre tecnologías avanzadas. El descubrimiento más notable se produjo cuando el Dr. Paul Jenkins dirigió una expedición arqueológica a un mundo extinto llamado Epsilon Fouri. Enterrado bajo kilómetros de roca volcánica, su equipo descubrió un vasto complejo subterráneo lleno de máquinas que aún funcionaban después de millones de años. La tecnología era tan avanzada que incluso los científicos humanos tuvieron dificultades para comprender sus principios básicos, pero podían estudiarla y aprender de ella de maneras que la rígida especie del Consejo nunca intentó. El gran avance de Paul llegó cuando se dio cuenta de que las antiguas máquinas estaban diseñadas para evolucionar y adaptarse de forma muy similar a la tecnología humana. Los constructores de Epsilon Fouri se habían enfrentado a los mismos desafíos que los humanos en el borde exterior: entornos hostiles, recursos limitados y la necesidad de mejorar constantemente sus herramientas y técnicas. La diferencia radicaba en que estos antiguos contaban con millones de años para perfeccionar su enfoque, mientras que los humanos apenas estaban empezando. Las colonias humanas habían desarrollado una forma de gobierno única que desconcertaba a los politólogos de toda la galaxia. En lugar de las rígidas jerarquías que favorecían otras especies, los humanos crearon redes flexibles que podían adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. El gobernador Alex Turner, de Titan's Rest, demostró este enfoque cuando su mundo minero se enfrentó al impacto masivo de un asteroide que destruyó la mitad de la infraestructura de la colonia. En cuestión de días, su administración reorganizó toda la economía planetaria y convirtió el desastre en una oportunidad de expansión. La gobernadora Samantha West, de Green Valley, mostró una adaptabilidad similar cuando su mundo agrícola descubrió que su principal cultivo estaba siendo atacado por un organismo espacial previamente desconocido. En lugar de solicitar ayuda a Nueva Terra,
sus colonos desarrollaron nuevas técnicas agrícolas que no solo resolvieron el problema, sino que aumentaron la producción de los cultivos en un 40%. La solución se compartió libremente con todos los demás mundos humanos, mejorando la seguridad alimentaria en todo el borde exterior. El enfoque humano hacia el contacto alienígena fue quizás su innovación más revolucionaria. Cuando la capitana Michelle Davis se encontró con los refugiados bortanos que huían de la destrucción de su mundo natal, no siguió el protocolo del Consejo de Cuarentena ni las largas negociaciones diplomáticas. En cambio, ofreció asistencia inmediata e invitó a los bortanos a establecer asentamientos en el espacio humano como socios iguales, en lugar de súbditos o clientes. Los Borton eran una especie pacífica cuya biología cristalina los hacía excelentes en la manipulación de la energía, pero pésimos en los viajes espaciales. Ingenieros humanos trabajaron con científicos Bortan para desarrollar tecnologías híbridas que combinaban la adaptabilidad humana con la precisión Bortan. En una generación, las colonias humanas Borton producían sistemas energéticos más eficientes que cualquier cosa que cualquiera de las dos especies pudiera crear por sí sola. Se desarrollaron alianzas similares con los K, una especie de máquinas conscientes que habían vagado por el borde exterior durante siglos tras ser abandonadas por sus creadores. Las razas del Consejo siempre habían tratado a la inteligencia artificial con recelo. Pero los humanos veían a los que como una forma de vida más que merecía. Respeto y cooperación. Las habilidades computacionales, combinadas con la creatividad humana, condujeron a avances en la navegación y la comunicación que permitieron a las naves humanas viajar más lejos y más rápido que nunca. Los Nexari fueron quizás los compañeros más inusuales que los humanos encontraron. Estos seres de energía carecían de forma física, pero podían habitar y controlar diversos tipos de maquinaria. La ley del Consejo prohibía el contacto con tales entidades, considerándolas peligrosas e impredecibles. Los humanos los encontraron fascinantes y aprendieron a comunicarse mediante sistemas de interfaz especialmente diseñados. Las naves controladas por los Nexari podían realizar maniobras imposibles para cualquier piloto físico, mientras que el pensamiento táctico humano les otorgaba ventajas estratégicas que nunca habían poseído. El almirante Tony Clark reflexionaba a menudo sobre lo diferente que se había vuelto la civilización humana de la especie que los desterró. Las razas del Consejo mantenían una estricta separación entre las diferentes especies con elaborados protocolos que regían cada interacción. Seguían tradiciones que se habían mantenido inalteradas durante milenios, considerando la estabilidad más importante que el progreso. Cada especie tenía su rol definido en la jerarquía galáctica, y los intentos de cambiar esos roles se topaban con resistencia. Los humanos habían creado algo completamente diferente en el borde exterior. Su alianza multiétnica se basaba en la cooperación en lugar del dominio, la innovación en lugar de la tradición y el beneficio mutuo en lugar de la explotación. Las diversas especies e inteligencias artificiales que se unieron a la humanidad lo hicieron libremente, aportando sus habilidades únicas a la vez que accedían a la adaptabilidad humana y al avance tecnológico. El sistema económico resultante fue igualmente revolucionario. En lugar de los mercados cuidadosamente controlados que favorecía el Consejo, el espacio humano operaba según los principios de abundancia e innovación compartida. Las nuevas tecnologías se distribuían libremente a cualquiera que pudiera usarlas. La extracción de recursos se gestionaba de forma sostenible para garantizar la prosperidad a largo plazo en lugar de las ganancias a corto plazo. Y lo más importante, se animaba a todos los miembros de la alianza a aportar sus ideas y habilidades, independientemente de su especie o ascendencia. Al final de su tercer siglo en el exilio, la humanidad había construido algo nunca antes visto en la galaxia, una civilización basada en el crecimiento en lugar del estancamiento, la cooperación en lugar de la competencia y la esperanza en lugar del miedo. Las especies que habían sido demasiado peligrosas para el antiguo orden galáctico habían creado un nuevo orden que se preparaba para cambiarlo todo. El oficial de comunicaciones Danny Rodríguez realizaba escaneos rutinarios del espacio profundo cuando su equipo detectó algo que le heló la sangre. La señal era débil y distorsionada, pero los patrones matemáticos eran inconfundibles. Era una llamada de socorro Celani. Tras 500 años de exilio, una de las especies que había desterrado a la humanidad clamaba por ayuda. La capitana Ellen Carter estudió el mensaje en el puente de la nave de exploración en Devour. Los datos eran fragmentarios, pero la situación era bastante clara. El mundo natal Celani se enfrentaba a una especie de desastre cósmico que su antigua ciencia no podía controlar. Sus ciudades cristalinas estaban siendo destrozadas por tormentas de energía que surgían de la nada y se intensificaban cada día. Millones de Celani morían y su gobierno estaba tan desesperado que envió señales más allá del espacio del Consejo por primera vez en siglos. Ellen era hija del almirante Ben Carter, quien dirigió la evacuación militar durante el Gran Exilio.
Había crecido escuchando historias sobre el juicio en Nexus Prime y el largo viaje al borde exterior. Como la mayoría de los humanos nacidos en el exilio, nunca había visto el espacio del Consejo ni conocido a ninguna de las especies que habían declarado a la humanidad demasiado peligrosa para la civilización. Los Celani eran solo nombres de libros de historia, los seres etéreos que habían votado para destruir los sueños humanos. Su tripulación estaba dividida sobre cómo responder. El primer oficial Gary Stone argumentó que la humanidad no les debía nada a los Celani después de siglos de separación forzada. La ingeniera jefa Lisa Harper señaló que ayudar a antiguos enemigos demostraría la superioridad moral humana. El oficial científico Mark Taylor estaba fascinado por la oportunidad de estudiar cualquier fenómeno que amenazara el mundo natal de los Celani. Ellen tomó la decisión que cambiaría la historia galáctica para siempre. En contra del consejo de su personal superior y de las órdenes directas del mando de la flota, puso rumbo al espacio Celani. El Endeavour era una de las naves de exploración más avanzadas de la humanidad, equipada con tecnologías desarrolladas durante siglos de supervivencia en el borde exterior. Si alguien podía ayudar a los Celani, eran los humanos, que habían aprendido a prosperar en situaciones imposibles. El viaje al espacio Celani duró 3 semanas a través de rutas hiperespaciales que habían estado prohibidas para los humanos durante 5 siglos. Al acercarse a la frontera del Consejo, Ellen activó sistemas de sigilo que habrían sido imposibles con tecnología humana más antigua. La nave se volvió invisible para los sensores Celani, permitiéndoles observar la situación antes de revelar su presencia. Lo que encontraron fue peor de lo que indicaban las señales de socorro. El mundo natal de los Celani estaba siendo consumido por enormes tormentas de energía que azotaban el espacio. Las hermosas ciudades de cristal que una vez brillaron como joyas se agrietaban y colapsaban a medida que la realidad se distorsionaba a su alrededor. Las naves Alani huyeron del planeta en desesperados intentos de evacuación, pero muchas fueron alcanzadas por las tormentas en expansión y simplemente desaparecieron. El Dr. Carl Miller estudió el fenómeno desde el laboratorio científico del Endeavour y rápidamente comprendió lo que estaba sucediendo. Los Celani habían estado utilizando las mismas tecnologías energéticas durante miles de años sin comprender sus efectos a largo plazo. Sus sistemas de energía estaban causando desgarros en el tejido del espacio que finalmente habían crecido lo suficiente como para amenazar a todo su mundo. La solución requería tecnologías que los Celani nunca habían desarrollado porque su ciencia había dejado de avanzar hacía milenios. Ellen decidió revelar su presencia enviando un simple mensaje al gobierno Celani. La respuesta fue una conmoción inmediata, seguida de una esperanza desesperada. Los seres que una vez declararon a los humanos demasiado primitivos para la sociedad galáctica, rogaban ayuda a la especie que habían desterrado. Ellen accedió a ayudar, pero solo si los Celani reconocían que los humanos ahora eran iguales, en lugar de la especie inferior descrita en los registros del Consejo. El Endeavour desactivó sus sistemas de sigilo y se acercó abiertamente al moribundo mundo natal Celani. El escudo adaptativo humano protegió a la nave de las tormentas de energía que habían destruido naves Celani mucho más grandes. La visión de una nave humana sobrevolando tranquilamente fenómenos que su propia tecnología no podía controlar conmocionó a los líderes Celani, quienes reconocieron cuánto había cambiado durante los siglos de separación. El Dr. Carl Miller trabajó con un equipo de científicos Celani para desarrollar una solución que combinara la adaptabilidad humana con la comprensión Celani de su propia tecnología. La solución requirió una coordinación precisa entre docenas de naves humanas y miles de manipuladores de energía Celani. En cuestión de horas, las tormentas en expansión comenzaron a estabilizarse y a reducirse. En cuestión de días, el planeta natal de los Celani estaba a salvo. La noticia del regreso de la humanidad se extendió por el espacio del Consejo con mayor rapidez que las comunicaciones oficiales. La historia era demasiado dramática como para ocultarla. Los humanos no solo habían sobrevivido a su exilio, sino que habían desarrollado tecnologías lo suficientemente avanzadas como para resolver problemas que derrotaron a la especie más antigua y sofisticada de la galaxia. Y lo que es más importante, habían elegido ayudar en lugar de vengarse de quienes les habían hecho daño. La respuesta militar de Corfac fue rápida y predecible. Se envió una flota de batalla para investigar las capacidades humanas y determinar si representaban una amenaza para la seguridad del Consejo. La almirante Susan Grant, nieta de la mujer que dirigió la evacuación original, los recibió con un pequeño escuadrón de naves humanas cerca de la frontera entre el Consejo y el espacio del borde exterior. El enfrentamiento que siguió se conoció como la manifestación de Punto Sigma. La flota Corax estaba compuesta por más de 200 naves de guerra construidas según diseños que habían dominado la guerra galáctica durante miles de años. La fuerza de Susan contaba con solo 12 naves, pero estaban equipadas con tecnologías que las razas del Consejo jamás habían visto.
El breve enfrentamiento duró menos de una hora. Las naves humanas se desplazaban por el espacio como criaturas vivientes. Sus cascos adaptables se remodelaban en respuesta al fuego de las armas. Las tácticas humanas eran caóticas e impredecibles, con naves individuales actuando de forma independiente, manteniendo una coordinación perfecta mediante sistemas de comunicación cuántica. Lo más impactante de todo es que las armas humanas parecen anticipar las medidas defensivas de Corax y ajustar sus efectos en tiempo real. Cuando la flota de Corax se retiró confusa y derrotada, Susan envió un mensaje que resonó por todo el espacio del Consejo. La humanidad no había regresado en busca de conquista ni venganza. Habían regresado porque la galaxia los necesitaba y estaban dispuestos a ayudar a cualquiera que lo solicitara, independientemente de sus agravios pasados. La especie que había sido desterrada por ser demasiado peligrosa se había convertido en la fuerza más poderosa para la paz y el progreso que la galaxia jamás había conocido. Los Torani fueron la primera raza del Consejo en solicitar formalmente la asistencia humana. Sus rutas comerciales habían sido aterrorizadas por flotas piratas durante décadas, y su propio ejército era demasiado rígido y tradicional para adaptarse a las tácticas de guerrilla. El capitán Rick Anderson llegó con un pequeño grupo de trabajo humano y eliminó la amenaza pirata en cuestión de horas utilizando estrategias que los Torani nunca habían considerado. Recibieron más solicitudes a medida que se corría la voz sobre las capacidades humanas y la disposición a ayudar. La especie que una vez votó unánimemente por exiliar a la humanidad se encontró compitiendo por la atención y la asistencia humanas. La galaxia estaba descubriendo que lo más peligroso de los humanos no era su violencia ni su imprevisibilidad, sino su capacidad para hacer que todo el mundo. Todos a su alrededor estaban mejor que nunca. La presidenta Karen Thompson se encontraba en el centro de la Estación Armonía, el mayor logro de la humanidad y la nueva capital de la civilización galáctica. La enorme estructura flotaba en el espacio, en el centro exacto de la galaxia, construida con tecnologías que combinaban la innovación humana con el mejor conocimiento de docenas de especies. A través de las paredes transparentes de su oficina, podía ver naves de todos los rincones del espacio conocido llegando para unirse a la nueva Federación Galáctica. La transformación había tomado solo 50 años. Pero parecía como si la galaxia hubiera despertado de un sueño que había durado miles de años. El antiguo Consejo Galáctico, con sus rígidas jerarquías y antiguos prejuicios, había desaparecido, reemplazado por una federación construida sobre principios que los humanos habían aprendido durante siglos de exilio. Todas las especies eran bienvenidas, todas las voces eran escuchadas y cada mundo podía alcanzar su máximo potencial sin la interferencia de burócratas que nunca se habían enfrentado a desafíos reales. Karen había sido elegida como la primera representante galáctica de la humanidad. No porque los humanos exigieran liderazgo, sino porque otras especies reconocieron que el pensamiento humano era diferente, beneficiándose mutuamente. Donde el antiguo Consejo había mantenido el orden mediante el miedo y el control, la Federación creó prosperidad mediante la cooperación y la innovación. Donde el Consejo había preservado antiguas tradiciones a costa del progreso, la Federación impulsó el cambio y el crecimiento. El almirante Jack Stone comandaba la flota combinada de la Federación desde su nave insignia, la Unidad, una nave que demostraba a la perfección el nuevo enfoque galáctico. El casco de la nave se construyó con tecnología de cristal Boran. Sus motores eran impulsados por seres de energía Nexari. Sus sistemas de navegación fueron diseñados por inteligencias artificiales de que y sus sistemas tácticos incorporaron la adaptabilidad humana. Ninguna especie podría haber construido una nave así por sí sola. Pero trabajando juntos, habían creado algo magnífico. La integración de diferentes tradiciones militares había sido el mayor desafío de Jack y su mayor éxito. Los guerreros Corax se habían resistido inicialmente a servir junto a especies que consideraban inferiores, pero las tácticas humanas les enseñaron que la fuerza provenía del trabajo en equipo, más que de la superioridad individual. Los pacíficos Torani nunca habían desarrollado técnicas de combate efectivas, pero el entrenamiento humano les enseñó a defender sus mundos sin comprometer sus valores. Lo más notable era que la flota de la Federación jamás había librado una sola guerra. La combinación de una abrumadora superioridad tecnológica y una genuina habilidad diplomática permitía que los conflictos se resolvieran mediante la negociación, con el respaldo de la clara comprensión de que la resistencia era feudal. Especies que habían luchado entre sí durante milenios se encontraron trabajando juntas en proyectos que beneficiaban a todos. El avance de la Dra. Emma Clark en la tecnología de transferencia de conciencia revolucionó la vida en toda la galaxia. La antigua especie Bea que conformaba el antiguo Consejo había ido muriendo lentamente a medida que sus civilizaciones se estancaban. Pero las técnicas de Emma les permitieron prolongar sus vidas indefinidamente, manteniendo sus identidades culturales únicas.
Más importante aún, la tecnología facilitó la comunicación directamente a mente entre diferentes especies, derribando las barreras que habían existido desde los albores de la civilización galáctica. Los Celani fueron de los primeros en adoptar la transferencia de consciencia, utilizándola para compartir su vasto conocimiento histórico directamente con investigadores humanos. El resultado fue una explosión de descubrimientos arqueológicos que revelaron la verdadera historia de la galaxia. Docenas de civilizaciones antiguas surgieron y desaparecieron a lo largo de millones de años. Cada una dejó atrás tecnologías y conocimientos que las razas del Consejo habían ignorado o malinterpretado. El ingeniero Víctor Hayes lideró la construcción de los proyectos más ambiciosos de la Federación, megaestructuras que podían albergar a miles de millones de seres y aprovechar la energía de sistemas estelares enteros. Las esferas de Dyson y los mundos anulares que diseñó incorporaron las mejores ideas de cada especie miembro, creando hábitats perfectamente adaptados a las diversas necesidades de la civilización galáctica. Sus técnicas de ingeniería estelar permitieron a la Federación crear nuevas estrellas y planetas, expandiendo la cantidad de espacio habitable en la galaxia en órdenes de magnitud. La revolución económica que acompañó al cambio político fue igualmente drástica. El antiguo Consejo había mantenido la escasez mediante restricciones artificiales y rígidos acuerdos comerciales que beneficiaban a las potencias establecidas a expensas de la innovación. La Federación operaba según los principios de abundancia, utilizando técnicas de fabricación avanzadas para garantizar que cada mundo tuviera acceso a los recursos que su gente necesitaba. La tecnología de replicación desarrollada por ingenieros humanos podía crear cualquier material o dispositivo a partir de componentes atómicos básicos, eliminando los conceptos tradicionales de riqueza y pobreza. Alimento, refugio y tecnología avanzada. La tecnología estaba disponible para todos, independientemente de su especie o ubicación. Esta abundancia liberó a los seres de toda la galaxia para buscar el conocimiento, el arte y la exploración en lugar de luchar por la supervivencia básica. El intercambio cultural floreció de maneras que habían sido imposibles bajo el antiguo sistema. Las formas de arte Celani se combinaron con la música humana para crear tipos de entretenimiento completamente nuevos. Las tradiciones guerreras Corfac evolucionaron hacia deportes competitivos que ponían a prueba la habilidad en lugar de causar lesiones. La filosofía Tyranni influyó en la ética humana, mientras que la adaptabilidad humana ayudó a otras especies a superar las limitaciones que habían aceptado durante milenios. El cambio más profundo se produjo en la forma en que la galaxia abordaba los problemas y los desafíos. Las razas del Consejo siempre habían recurrido a precedentes antiguos y soluciones tradicionales, incluso cuando esos enfoques claramente no funcionaban. La Federación fomentó la experimentación y la innovación, tratando cada problema como una oportunidad para aprender y crecer. Cuando surgió la crisis de Andrómeda, una anomalía gravitacional masiva que amenazó con desestabilizar los sistemas estelares en los brazos espirales exteriores, la respuesta de la Federación demostró la nueva mentalidad galáctica. En lugar de formar comités para estudiar el problema durante décadas, reunieron equipos con las mentes más brillantes de cada especie y desarrollaron soluciones en cuestión de meses. La crisis no solo se resolvió, sino que se convirtió en una oportunidad para establecer nuevas colonias en regiones del espacio previamente inaccesibles. La capitana Laura Bennett se encontraba en la cubierta de observación de la nave insignia de la Federación, Terra Nova, contemplando una galaxia completamente transformada. Era la bisnieta de uno de los exiliados humanos originales, una mujer que no había vivido para ver el espacio del Consejo, pero que había transmitido historias de las hermosas ciudades de cristal y la antigua sabiduría alienígena que los humanos se vieron obligados a abandonar. Laura había visitado esas mismas ciudades de cristal, ahora reconstruidas con tecnologías que las hacían más hermosas que nunca. Había trabajado junto a los descendientes de los seres que una vez declararon a la humanidad demasiado peligrosa para la civilización. Comandaba una nave tripulada por docenas de especies diferentes, todas trabajando juntas hacia objetivos que habrían sido imposibles de alcanzar para una sola raza. La ironía no pasó desapercibida para ella, ni para nadie que conociera la historia galáctica. El Consejo había desterrado a la humanidad para proteger su antigua forma de vida. Pero al hacerlo, crearon las condiciones que llevaron a la transformación completa de esa forma de vida. La especie que habían llamado demasiado violenta e impredecible trajo paz y prosperidad a la galaxia. Los exiliados que esperaban que murieran en el borde exterior regresaron para guiar a todos hacia un futuro más brillante del que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. La humanidad había sido desterrada y olvidada. Pero ellos usaron ese exilio para convertirse en algo más grande de lo que jamás podrían haber sido dentro de los confines del viejo sistema. Ahora gobernaban no mediante la conquista ni el dominio, sino mediante la simple idea revolucionaria de que todos merecían la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.